señor Edgar Tomasino Choque Oviedo, postulante a la plaza de fiscal adjunto provincial penal de Lima Centro, del Distrito Fiscal del Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. Tome asiento, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señor Choque, buenas tardes. En los casos más importantes que haya podido contribuir a resolver o a investigar, ¿cuáles considera usted que han sido los aprendizajes más notables que ha obtenido? Muchas gracias por la pregunta, señor presidente. Bueno, el aprendizaje que deja la función fiscal, sobre todo, es actuar siempre, ¿no?, de acuerdo a ley. Actuar con objetividad, respetando los derechos de los justiciables, ¿no?, de las personas de las cuales nosotros administramos justicia, ¿no? Y como dice en todo caso el Código de Ética, con equipo y toma decisiones, ¿cuáles serían los aprendizajes? En el tema de trabajo en equipo, doctor, el aprendizaje es actuar siempre con una estrategia y un objetivo determinado. Porque si no tenemos un norte, nosotros vamos a actuar de manera improvisada, ¿no? Siempre, en ese caso, señor presidente, tenemos que actuar nosotros considerando cuál es el objetivo que queremos lograr en el plazo que tengamos establecido, ¿no? Y de acuerdo a eso es que tenemos que asentar las estrategias necesarias, ¿no?, teniendo en cuenta también cuál es el personal o la logística que tengamos para lograr estos objetivos. Muy bien. Por otro lado, si usted, seguramente en su experiencia ha ocurrido así en alguna oportunidad, está frente a un caso complejo que tiene evidencia contradictoria, ¿cuál es la metodología o los criterios que utilizaría para asegurar una correcta valoración probatoria que garantice pues una sólida acusación? Claro, no, y si nos ha tocado tener este tipo de casos, ¿no? Como le dije inicialmente, tenemos que, ¿no?, en base al principio de objetividad que guía al Ministerio Público, tenemos que buscar, ¿no?, las pruebas tanto de cargo como de descargo. ¿Por qué? Y esto es muy importante debido a que en caso, por ejemplo, si es que el Ministerio Público actuara mal, por ejemplo, y buscáramos únicamente las pruebas de cargo, sin mirar, ¿no?, cuáles son las pruebas que tiene a favor la parte investigada, eso nos podría inducir a error, ¿no? Porque cuando ya nosotros creamos que tenemos un caso consolidado y mandemos a juicio, ¿no?, estas pruebas que no se actuaron debidamente de descargo podrían hacer que todo el trabajo que vinimos desarrollando durante la investigación preliminar y la investigación preparatoria se vengan abajo porque no actuamos diligentemente, tal vez, alguna prueba que era muy trascendental, digámoslo así, para determinar la inocencia de una persona, ¿no? Ello es muy importante, señor presidente. Bien, gracias. Gracias, presidente. Señor Choque Oviedo, ¿usted es arequipeño? Sí, soy arequipeño. ¿Qué personajes ilustres recuerda usted de Arequipa? Los tres, díganos. Mariano Melgar, Valdivieso, Mario Vargas Llosa, en este caso podríamos decir José Luis Bustamante Rivero, ¿no?, un gran jurista. ¿Y qué ex fiscales de la Nación recuerda usted que han tenido liderazgo a través de la historia del Ministerio Público? Un fiscal de la Nación con liderazgo. Podríamos hablar de... No se me viene tanto a la mente. En todo caso, remitiéndonos al año 2011-13, me parece, ¿no? Justo estaba revisando el Código de Ética del Ministerio Público que fue dado precisamente en la gestión de la doctora Gladys Echaíz, ¿no? Podría, ¿no?, es un aporte. Aunque hay un descargo suyo, ¿no?, pero se ha
consignado una noticia, ¿no? Usted ya debe saber, dice el Lince, cambista secuestrado, denuncia liberación de 2 delincuentes implicados en robo de 800.000 soles. Y después desarrolla y lo involucran usted como fiscal. ¿Nos podría comentar y efectuar los descargos que aquí veo que ya ha hecho, pero de repente de manera más amplia? Muchas gracias. Sí, en efecto, ¿no? Y lo que la noticia propala en esa nota periodística es que mi persona habría otorgado libertad, ¿no?, a unas personas que habrían secuestrado a un cambista. Este es un caso que yo cogí cuando me encontraba de turno durante el año 2023, ¿no? Pasa que se detiene a 2 personas, ¿ya? Porque caso, de acuerdo a la investigación, se determinó que personas, supuestos empresarios, los habrían llevado con engaños a este lugar a fin de realizar un cambio de moneda de soles a dólares, ¿no? Entonces, se procede a la detención de las personas que supuestamente, de acuerdo al denunciante, el cambista, decía que los había, ¿no?, usando sus palabras, entre comillas, los había centrado, los había llevado a ese lugar para que estas personas lleven el dinero y luego de ello quitarles el dinero, ¿no? Entonces, estas personas resultan detenidas. Sin embargo, durante la investigación no se tenían elementos de convicción en ese momento, ¿no?, de cuál era el rol de estas personas, si realmente eran agraviados como ellos decían ser. Nosotros también hemos sido agraviados, nos han secuestrado, nos han quitado nuestras cosas, ¿no?, es lo que decían en ese momento, o si realmente formaban parte de este grupo que les habría desprendido de su patrimonio, ¿no? Eran versiones de ambos lados, ¿no? Por un lado, el cambista decía que en este caso señaladas también por estos supuestos empresarios que los centraron para que vayan a ese lugar. Entonces no se tenían en ese momento elementos de convicción suficientes como para sostener una prisión preventiva, que es lo que se cuestiona, ¿no? Se cuestiona por qué el Ministerio Público en ese momento no pidió una prisión preventiva cuando, ¿no?, para la prensa en este caso era evidente que se le había desprendido al cambista de los 800.000 soles. Y lo evidente sí era eso. O sea, lo objetivo y concreto era que al cambista le habían robado esa cantidad de dinero de acuerdo a la denuncia, ¿no? Sin embargo, no se tenían elementos de convicción fuertes, en este caso, que puedan sustentar que estas personas habían sido responsables de ellos. Más aún cuando el propio cambista, no daba una versión uniforme respecto a la participación que habría tenido estas personas para la comisión del delito. Le agradezco sus respuestas. Permítame preguntarle, ¿quién detuvo a estas 2 personas? En este caso, la Policía Nacional del Perú. ¿Se les detuvo en flagrancia? Se tomó una detención en flagrancia porque estábamos dentro de las 24 horas. Correcto, o sea, sí tenía el elemento de la flagrancia. Así es. Y había un denunciante y usted ha dicho que sí se había establecido que había un robo de 800.000 soles o dólares. ¿Qué diligencias actuó para llegar dentro del marco de esta posibilidad de detención preventiva? ¿Qué diligencias actuó? En primer lugar, ¿no?, como se trataba de un caso complejo, inmediatamente me constituí al departamento donde sucedió este hecho, ¿no?, conjuntamente con los peritos de criminalística de la Policía Nacional. Recogimos todas las evidencias biológicas, se encontraron cuchillos, se encontraron restos de sábanas con los cuales estas personas habrían sido atadas, ¿no?, se encontraron celulares, ¿no? Entonces, a fin de poder recabar toda esa información, considerando que se iban a hacer pericias, ¿no?, y poder obtener el resultado de esas pericias en el plazo establecido, ¿no? Permítame preguntarle otra cuestión, ya para ir cerrando este tema. ¿Y pudo actuar todas las diligencias programadas por su despacho? Sí, en su gran mayoría, casi al 80%. Sin embargo, en este aspecto también era importante y solicitamos, ¿no?, el levantamiento de secreto de comunicaciones y el levantamiento de secreto bancario. Obtuvimos la resolución en el plazo de 7 días, sin embargo, por un tema más de demora en el sistema financiero y en el sistema de comunicaciones, no se obtuvo este resultado de los levantamientos de los secretos bancarios y comunicaciones en ese plazo, ¿no? Eso era trascendente
a fin de determinar por qué. Con ese levantamiento de secreto de comunicaciones, por ejemplo, lo que se buscaba era determinar, porque se pedía también en geolocalización, a fin de determinar dónde se encontraban las personas al momento de la planeación. ¿Por qué? Porque había otro inmueble que estaba vinculado a los hechos. Si bien es cierto, los hechos suceden en Lince, pero había un inmueble en San Isidro donde se había realizado la planeación. De acuerdo a la búsqueda de los videos, se advirtió que había otro lugar donde habrían participado estas personas, ¿no? Y a fin de determinar si los detenidos estuvieron en ese lugar donde se realizó la planeación, era necesario tomar conocimiento de esta geolocalización. Una pregunta adicional, ya final. Esa investigación... Respecto a lo que está respondiendo al colega de la Puente, un tema muy delicado. ¿Y los asaltantes al cambista están en libertad o están...? Lo que pasa, doctor, es que en este caso, con el desarrollo de las investigaciones, ya en investigación preparatoria, se determinó o se identificó, se individualizó a una persona, ¿no? Que incluso hay una pericia antropológica que sí determina que estuvo en el lugar, subió al departamento, ¿no? Y esa persona se le pidió una prisión preventiva, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la resolución judicial, fue declarada infundada, ¿no? Se encuentra con comparecencia con restricciones. Presidente, gracias. Doctor Choque, en este momento usted está laborando en la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro Lince. Así es. Es bastante probable que los delitos más recurrentes en esa zona, por lo que uno ve, sería el proxenetismo, la trata de personas, ¿no? Aparentemente hay toda una organización criminal manejada por extranjeros que han tomado esos distritos o Lince básicamente para eso. ¿Qué se está haciendo y qué se podría hacer en los próximos meses para que la tranquilidad regrese a esos distritos? Bueno, generalmente, ¿no? Cada cierto tiempo se dicta un estado de emergencia y movilización, al menos en la zona de Lince, ¿no? Esa zona donde abunda el tema de la prostitución, ¿no? Y nosotros, más que por la práctica, ¿no? Podemos determinar que cada vez que sucede ello, ¿no? Bajan las tasas de detenciones, ¿no? Relacionadas a los delitos, relacionadas a la prostitución, digamos, ¿no? En este caso, nosotros consideramos acertada la decisión que se toma respecto a la inmovilización, al estado de emergencia, ¿no? Que se dicta en determinadas épocas del año porque sucede algún evento tal vez, ¿no? Entonces baja la tasa de criminalidad cuando sucede ello. Nosotros consideramos acertado esas decisiones porque ayuda a reducir el índice de criminalidad. Pero termina eso y vuelve a subir la tasa de criminalidad. No se diga que es una disminución permanente, ¿no es cierto? Sí, en todo caso también lo que se podría hacer es aumentar los niveles de vigilancia y también trabajar conjuntamente con las municipalidades, en este caso del Lince, ¿no? A fin de que se ejerza mayor control respecto de esas zonas, ¿no? Calientes. Y en concreto y en su conocimiento, ¿cuántas personas hay con sentencia respecto a estos delitos? ¿O cuántas bandas organizadas han sido detenidas? Lo que pasa es que ese dato no lo podría precisar yo debido a que nosotros actuamos en el turno conociendo esos delitos. Sin embargo, una vez que pasa el turno, ya se resuelve la situación jurídica, se remiten a las fiscalías especializadas, quienes finalmente terminan el proceso en contra de estas personas, ¿no? Ya sea la Fiscalía de Trata de Personas, la Fiscalía de Crimen Organizado, y ellos son los que finalmente terminan el proceso. Bueno, pero por un poquito de curiosidad, o no por curiosidad, pero obviamente si las personas no son detenidas, vuelven a incurrir en lo mismo, son reincidentes, son detenidos nuevamente, y entonces usted puede determinar que efectivamente esos no están pues sentenciados ni en prisión ni nada por el estilo. Claro, ¿no? En este caso, bueno, generalmente de la experiencia que tenemos en el ejercicio en este distrito, no se detienen, al menos no se ha detenido. Doctor Choque, usted es de Arequipa. Sí. Su apellido es Puno, ¿no? Sí, mi papá fue de Cusco, mi mamá de Apurímac, ¿no? En este caso... ¿De qué parte de Apurímac son? De Andahuaylas. Y su papá es de Cusco, o sea, Sí.
culturalmente ese es chanca quechua, ¿no? O 2024 se promulgó la ley que devuelve la investigación preliminar en delitos de flagrancia a la Policía Nacional del Perú. Sobre esa materia hubo sendos pronunciamientos del Ministerio Público en relación a que ello coactaba o recortaba sus facultades. Y también hubo pronunciamientos en relación a que no iban a acatar la norma, ¿no? Y de manera paralela interpusieron una acción de inconstitucionalidad de la misma, de la referida ley. Y seguramente en ese interín usted ha estado ejerciendo funciones y también le ha tocado estar en el dilema de aplicar o no aplicar la ley, sumado a ello también, ¿no? Considerando que en el distrito fiscal, ¿no? Considerando que en el distrito fiscal o en los distritos en los cuales nosotros laboramos, ¿no? Existe una abundante carga procesal, ¿no? Y en este caso la policía coadyuva de manera acertada en la descarga procesal, puesto que nosotros, una vez iniciada la investigación, remitimos, en este caso, la investigación y la carpeta fiscal a la policía para que se hagan los actos de investigación. Una vez que ellos realizan los actos de investigación, nos devuelven la carpeta fiscal para que nosotros nos pronunciemos. Y como hay tanta carga procesal, ¿no? En ese interín, ¿no? Casi no hay mucho tiempo para que nosotros podamos desarrollar tanto las declaraciones, las visualizaciones de videos, los ITPs, ¿no? Entonces, es una ayuda, ¿no? Que tenemos de parte de la Policía Nacional del Perú para desarrollar las investigaciones de manera acertada y objetiva. O sea, hay una participación colaborativa de ambas instituciones, ¿no? Así es. Eso es mejor que confrontar, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos trabajado, ¿no? De esa forma, ¿no? Con la policía. Más aún cuando nosotros, por ejemplo, en las distintas sedes policiales, ya sea en la DIRINCRI, por ejemplo, tenemos fiscales adscritos, ¿no? Que nos ayudan al desarrollo de las diligencias para, en este caso, garantizar la legalidad y se pueda guiar de manera jurídica a la policía, de acuerdo a lo que establece la norma. Y hablando de institución jerarquizada, de principios de independencia y autonomía del Ministerio Público, ¿qué opina usted en relación a decisiones que le va a tocar adoptar, bueno, en todo caso damos futurología, que van a ser revisadas por la instancia superior suya y le van a decir cómo debe actuar? En esa circunstancia, ¿se viola el principio de independencia? ¿Prima la doble instancia? ¿Ha encontrado usted algún tipo de dilema, de conflicto? ¿O ha analizado esa situación? Bueno, es algo que trabajamos constantemente, ¿no? O sea, nosotros emitimos, bueno, en este caso el jefe del despacho, el fiscal provincial, emite una decisión, ¿no? No está de acuerdo en la parte, se interpone recurso de elevación de actuados y en segunda instancia el fiscal superior emite la decisión que corresponde, ¿no? Muchas veces confirma la decisión de Fiscalía Provincial y en otras considera que debe ampliarse la investigación, declara nula la decisión de archivo, por ejemplo, ¿no? Y se ve en segunda instancia. Y nosotros, respetando el nivel jerárquico también, ¿no? Desarrollamos los actos de investigación que propone, en este caso, el segundo nivel jerárquico, o nos ordena tal vez formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Siempre se respeta ese nivel de jerarquía en esos aspectos. Hay un sector de la academia que señala de que justamente esa actividad del ente superior atenta contra el principio de independencia. Considero de que no se atenta contra el principio de independencia porque en este caso